Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín en este nuevo vídeo para actualizar el tema del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Soy médico de familia y trabajo en Ibiza, que está en las Islas Baleares, España. La fecha de hoy es 15 de abril de 2020. Es importante siempre tener en cuenta la fecha porque el contexto en el que se exponen las cifras y los datos son importantes. Hoy de lo que hablaré será de la relajación que se ha producido en España estos últimos 2 días, del confinamiento que llevábamos sufriendo en el último mes, y lo vamos a analizar un poquito. Antes que nada, repasar las cifras. He mirado hace un momento y se habla que en España, hablo de cifras de España, me refiero a España, pero creo que puede ser útil para toda América porque, bueno, están sufriendo lo mismo, quizá de una forma más diferida que en España. Entonces, los casos en España oficiales son de más de 177.000 casos acumulados, las personas recuperadas unas 67.504 y muertos, hablan de una cifra de muertos de 18.708 hasta ahora. Para calcular los casos reales yo utilizaba una tasa de letalidad de más o menos el 1%, basándome en cifras que daban de Corea del Sur, que era un país en el que habían llevado el tema bastante bien. Y bueno, si teníamos una cifra de 18.708 muertos y esto es un 1%, pues la cifra sería 1.800.000 casos reales. Claro, algunos critican de que esto sería casos de 3 semanas hacia atrás, de 2-3 semanas, porque sí que es verdad que estos serían casos que han ido evolucionando hasta la muerte. Pero bueno, es un cálculo más o menos aproximado y ya ahora mismo sería difícil, con el mes que llevamos de confinamiento, el hacer valoraciones en este sentido. También podríamos tener en cuenta las cifras de casos confirmados de 177.000, y si estas cifras son el 10% de casos diagnosticados, porque normalmente se diagnostican, aparte de que se hacen más test, depende de la zona de España, por eso, en sanitarios o en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, normalmente en pacientes se hacen cuando ingresan en el hospital. Si no, si son casos leves o que no llegan a tener una sintomatología suficientemente grave, que normalmente es disnea o una fiebre muy prolongada, pues no se ingresan. Y entonces esto podría ser un 10% a lo mejor de los casos, puede ser. En este caso, pues la cifra de casos reales serían 1.700.000 casos si tuviéramos en cuenta esta estadística. El Imperial College of London, como dije en otro vídeo, daba cifras mucho mayores de casos reales, o sea que lo que nos dan de datos sería solo la punta del iceberg. Y bueno, hay quien dice que esto es exagerado, en realidad no lo sabemos, son modelos matemáticos y es bastante especulativo. Y lo que sí que es interesante es un informe de la semana pasada del SENFIC que cuantificaba el número de afectados en alrededor de 1 millón de afectados con cuadro clínico de COVID-19, porque había unos 900.000 casos leves que calculaban que estaban atendiendo atención primaria y no tenían hecho el test. O sea, hacemos controles telefónicos todos los días y hay un porcentaje de pacientes que son de tipo respiratorio, podrían ser COVID-19 y no tienen el test hecho, ¿no? Por falta de medios, en fin. Entonces esto es lo que hay, ¿no? La idea es que también habrá casos asintomáticos que tienen importancia porque pueden contagiar y, claro, cada vez se ve más la importancia de los test rápidos y masivos, ¿no? Test rápidos me refiero a los que cuantifican la IgM, IgG, es decir, las defensas que tienes, la inmunidad adquirida contra el virus, y no el PCR, que lo que mira es el RNA, ¿no? El RNA viral. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que significa el estado de alarma y esto que ha ocurrido en los últimos 2 días, que es una especie de desconfinamiento progresivo. Tengo aquí un gráfico, más o menos, que se ve los nuevos casos que ha ido habiendo en el último mes y medio de casos diagnosticados de COVID-19. Y a partir del 14 de marzo, que era un sábado, se declaró el estado de alarma en España. A partir de ahí el número de casos fue aumentando, porque normalmente, para que se vea el efecto de esto, como el periodo de incubación, la mediana es de unos 5 días, 5 o 6, se toma una cifra de referencia ahora mismo de 5 días, y la cifra... Y luego hay unos 7 días de sintomatología, normalmente hasta que te ingresan, en el caso de que empeores con disnea o con sintomatología más grave,
pues esto, y luego, o sea, que te diagnostiquen, pues esto son 2 semanas más o menos, que pueden llegar a ser 3 semanas, y más si es el número de cifra de muertos, pues entonces no se vio el efecto hasta más o menos el 28 de marzo, que curiosamente ahí se decretó el estado de alarma ampliado. Seguramente veían que iban progresando el número de casos, y entonces pararon también las actividades no esenciales. Entonces ahí ya se vio un descenso del número de casos diarios, que seguramente era efecto de lo que se había hecho anteriormente, porque si tarda una semana, 10 días en verse el efecto, pues este se iría sumando 10 días después, ¿no? Entonces ahí sí que se vio una disminución de la curva de nuevos casos. Ya decimos que no son casos reales, pero bueno, nos sirve de referencia para tener una idea del efecto que tiene el confinamiento o el estado de alarma. Y después, hace el 13 de abril, se decidió el gobierno español pues hacer una especie de desconfinamiento parcial, de forma que volvieran las actividades no esenciales, ¿no? La gente parece que está más concienciada y guarda más las distancias, la distancia social, lleva la gente más mascarilla, y entonces pues esto ha sido beneficioso. Entonces, ¿qué es lo esperable cuando al relajarse un poquito el confinamiento? Que parece ser que en otros estados europeos o gobiernos europeos están decidiendo cuestiones parecidas. Pues lo esperable es que tengamos una gráfica como una especie de montaña rusa decreciente, en la que se relajen las medidas, después empiece a aumentar otra vez el número de casos. Entonces, si van aumentando demasiado, se realicen otra vez medidas restrictivas, vayan bajando, al cabo de 2 semanas se vuelva a relajar otra vez y se tomen medidas más laxas, al cabo de un tiempo, 2 semanas más o menos, vuelvan a haber otro pico, pero que sea inferior al anterior, medidas restrictivas, luego va bajando otra vez a un valle, medidas más laxas, y así sucesivamente, de forma que los picos sean cada vez menores, y eso quiere decir que el número de casos diarios cada vez menores hasta que prácticamente no haya. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? No sé, puede ser varios meses. El objetivo final, ¿cuál es? El conseguir una inmunidad de grupo de forma natural en la población. Claro, estos picos no solo son picos de nuevos casos, sino también pueden ser picos de mortalidad que a lo mejor irán también diferidos respecto a los picos de nuevos casos, porque el número de los muertos de un momento determinado corresponden a los casos que a lo mejor son de una semana o 2 antes, ¿no? El objetivo final es que el R0, la tasa de reproducción o de contagio del virus, sea menos del 1 hasta que no haya contagios, el número de personas a las que pueda contagiar una persona infectada. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, aquí en España. Pues que esto lo estamos haciendo a ciegas. Lo ideal sería saber cómo estamos de inmunidad grupal con anterioridad a hacer medidas menos restrictivas o más laxas. ¿Cómo? Pues se podría hacer con test rápidos masivos para todo el mundo, para así saber cómo están de niveles de IgG, es decir, de defensas permanentes al SARS-CoV-2. Esta sería la mejor opción. De forma que, pues, si esto lo haces de forma masiva o, como ahora parece ser que quieren hacer, lo que pasa que se tendría que haber hecho antes, hacer estos test en muestras aleatorias en diferentes partes de la geografía española, en diferentes comunidades autónomas, así podrías hacer inferencias estadísticas con un buen nivel de confianza, de forma que podrías saber más o menos con un nivel de exactitud bastante grande el nivel de inmunidad que ya hay en la población. Entonces, en las poblaciones en las que hubiera más personas con una inmunidad con nivel mayor, o sea, con más casos en los que los test rápidos dieran positivos y porque tuvieran IgG y que no tuvieran síntomas, pues en estos casos podrías tomar medidas más laxas y hacer vida normal más rápido. Y después, aparte de test masivos o test en muestras significativas de población para tomar ese tipo de decisiones en función de la inmunidad de cada zona geográfica, pues podrías hacer pruebas masivas, sobre todo en profesiones como por ejemplo los sanitarios o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o sobre todo por ejemplo en profesores, porque los que tuvieran ya defensas, IgG, les saliera el test positivo porque tienen IgG, es decir, defensas contra el virus, pues estos se podrían incorporar más rápido a la actividad laboral, ¿no? Te daría unas herramientas muy interesantes. Si no tenemos esto, la otra opción sería que el gobierno pues proporcionara de forma masiva
a la población mascarillas quirúrgicas, guantes, es decir, material sanitario. Pero como sabemos, esto no es así, ¿no? Es bastante deficiente en este sentido, estamos bastante mal. De forma que, ¿cuál es el problema? Si no hemos hecho un estudio con test rápidos masivos o en grupos, en muestras significativas y en profesionales y en sanitarios y en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no repartimos materiales sanitarios masivos, que en estos picos de la montaña rusa esta que invertida, o sea, montaña rusa decreciente, pues nos encontramos que hay algún pico brutal que sea el peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Esperemos que esto no pase, pero podría pasar. Ahora parece ser que están empezando a estudiar, a hacer un muestreo, creo, con 40.000 test rápidos, que bueno, eso dará información, pero claro, lo ideal sería haberlo hecho esto antes. En fin, no sé. Como digo, los test rápidos miden las IgG, las defensas que tenemos contra el virus, y esto nos puede indicar, pues si si eres un sanitario, pues tienes menos necesidad de tener una protección porque ya tienes defensas. O sea, como digo, muestras aleatorias en comunidades autónomas para sacar conclusiones por inferencia estadística. Profesionales sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesores y luego también gente que tiene profesiones que tienen que estar con mucho público con el que interaccionan, pues saber si tienen anticuerpos sería interesante. Y luego los test rápidos masivos también se podrían ir haciendo para detectar nuevos casos y aislarlos rápidamente y hacer un estudio de seguimiento de contactos y también aislarlos y hacer un estudio agresivo, que es lo que han hecho en países como Corea del Sur, en Singapur, Hong Kong y en países de la órbita oriental, excepto China, que fue más agresivo y le pilló en teoría más por sorpresa. La pregunta aquí también es cuánto dura la inmunidad, porque si te hacen un test rápido, tienes IgG, tienes, bueno, pues yo he pasado de forma asintomática la infección, o soy de los que han pasado con síntomas, incluso síntomas importantes, ya has estado ingresado, pero te has recuperado, ¿cuánto te va a durar? Pues entonces el problema no lo sabemos, porque no sabemos si este virus mutará con mayor o menor facilidad, como pasa con el de la gripe, que tienes que hacer una vacuna cada año. Entonces el problema aquí es que no lo sabemos exactamente, si eso puede durar unos meses y tal. Hay algún experimento que han hecho con Macacus rhesus, que parece ser que va durante la inmunidad, pero claro, son experimentos que han durado 3 meses. El único estudio que he encontrado yo es uno que se hizo con el SARS-CoV del 2002, que es un estudio que duró 2 o 3 años, y se estudió la IgM, cuando aparecía la IgM y la IgG, y la duración de la IgG, que es la que nos dice que hay una inmunidad más permanente, o sea que cuando entras en contacto de nuevo con el virus, pues que las defensas rápidamente lo bloquean. Y en este se vio, que es la epidemia que hubo en el 2002 en China, pues se vio que la inmunidad de IgG duraba unos 2 o 3 años. Como este virus, el SARS-CoV-2, el de ahora, se parece a podría ser que la inmunidad durara 2 o 3 años. Pero bueno, esto es especulación porque no lo sabemos y el tiempo nos lo va a decir. Entonces, esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte si no te has suscrito a este canal, y si quieres ver vídeos de medicina, hago vídeos muchas veces que son de tipo más técnico, enfocados a estudiantes de medicina, pero a veces también hago vídeos de divulgación y últimamente hago muchos vídeos sobre el coronavirus, porque es un tema importante que ahora está más de moda y hay mucho más interés, como es lógico, por lo que está pasando. Eso es todo. Un abrazo virtual y hasta la vista.